Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todos estén bien. Hoy tenemos con nosotros a Toñito. Lo primero de todo, muchísimas gracias por venir, que siempre es un gusto tener amigos por casa. Y nada, vamos, bueno, muchos lo conoceréis porque por lo menos a nivel Canarias es un referente de los primeros canarios que se fue al extranjero a jugar. Y bueno, lo primero de todo, Toño, lo dicho, gracias por estar aquí. Y me gustaría que le explicases a aquellos que no te conozcan que quién es Toñito. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Miguel. Aparte de que seamos amigos, creo que este proyecto es muy bonito, siempre es muy bonito ver que amigos tienen iniciativas diferentes, con un tipo de entrevistas diferentes, un poco más interactual, tipo más como si estuviéramos en casa. Y esto siempre a nosotros nos gusta porque lo solemos abrir mucho más, ¿sabes? Entonces te agradezco la invitación y siempre es un placer poder hablar de lo que a uno le apasiona, que es el fútbol. Bueno, mi historia, para quien no me conozca, es una historia muy larga, así que yo intentaré resumir en cada respuesta, intentaré resumirlo, pero Tú no me te conoces preocupes, muy bien y tú no sabes te preocupes que hablar siempre es... que me alargo siempre mucho. Bueno, yo soy un chico de barrio, del barrio San Antonio, de la Rotava, un chico del que ha tenido siempre una dificultad en sus inicios, ¿sabes? De una familia humilde, de 7 hermanos, viviendo con mi abuela. Y solo tenía la posibilidad de dar un paso hacia adelante o de tener una mejor vida gracias al fútbol. Gracias al fútbol me refiero si todo hubiera salido bien. Hoy, como hablo desde el punto de vista que salió bien, pero eso nunca se puede Claro. saber, ¿no? Entonces, antiguamente también era todo mucho más difícil el estudiar, no tenía esas posibilidades y prácticamente mi vida era la calle y al ser de un barrio, de una familia desestructurada y sabes que socialmente nunca eres bien acogido y siempre eres muy rechazado. Entonces, como te dije, resumir un poquito, muchas dificultades para progresar en la sociedad y para intentar buscar algo en la vida que te pueda garantizar tener al menos una vida normal y corriente, pero siempre fue muy difícil. Y para no entrar en detalles, porque entraría en detalles muy complicados y muy difíciles, pues fue una infancia muy difícil. Donde mi refugio era siempre el fútbol, a través del fútbol, y siempre tuve la suerte de destacar. En realidad a todo lo que me dedicaba en el deporte, porque siempre yo he sido muy constante y muy competitivo, porque la vida me hizo así, Ujú. combatible, entonces me dedicara a lo que me dedicara y practiqué todo tipo de deporte y en todo me llamaban siempre los amigos que tenía en diferentes deportes porque era muy bueno, pero claro, el que se me daba muy bien era el fútbol, entonces destacaba mucho, mis inicios fueron a través del fútbol sala y el fútbol 11 empecé un poquito tarde porque como ya te jugaba fútbol sala, siempre con mayores, con gente de 30 20 y pico, 30 años. Y entonces un día fui a jugar una final de fútbol sala al pabellón de la Orotava, al lado del Quiquirá, el pabellón que está ahí, y conmigo había un gran amigo mío que se llamaba Ewi, que también jugaba al fútbol y él jugaba fútbol 11, pero yo fui a jugar al fútbol al fútbol sala, a la final, el torneo ese, y le dijo al presidente, oye, vente para que veas a un amigo mío que tengo y tal. Esto es lo típico, va, destaqué, le gustó, dice, me lo trae, no sé qué, pues hablaron conmigo, y yo digo, mira, pero ¿cómo vengo yo aquí a la Rotava? Si yo soy ahí de la barriada, ya, y me dieron un bono y tal, te damos un bocadillito de chorizo y tal, un refresquito y tal. Pues eso fue mi inicio, pero fue tarde, creo que en infantiles, primer año. Eh, O sea, que en infantiles del primer año fuiste a jugar a la Orotava ahí a los cuartos, ¿no? no, al Quiquirá, al Ramal, un equipo que se llamaba Vale. el Ramal. Ah, vale, vale, vale. Y ahí fueron mis inicios en el fútbol 11. Y me acuerdo perfectamente que no estaba muy adaptado porque no recuerdo muy mal si era el saque con la mano o el saque con el pie, que yo fui a hacer lo contrario desde el fútbol sala. Yo creo que era con el saque con la mano y fui a sacar con el pie. Y el árbitro, "Ey, no, es que se saca con la mano". Entonces, claro, ¿sabes? Pero bueno, nada, tú sabes que si, Adaptarse. cuando destacas yo tenía unas cualidades que resaltaban mucho,
pues me adapté rápido y el año siguiente ya me llamó el Club Deportivo Tenerife. Estuve un Sí, año... justo eso te quería comentar, que claro, tú hablas de, al final tienes esos problemas en casa que te refugias en el fútbol y lo bueno que tiene el fútbol es que no te ubica por nada, sino por cómo juegas, ¿no? Al final Exacto, tus compañeros, reivindicativo. yo siempre digo que te respetan en función de cómo juegues, no de quién seas fuera del campo, ¿no? Entonces, cuando tú vas al Tenerife, ¿qué tal esa experiencia? Eh, ¿Cómo la valoras? ¿Cómo es? Porque subes al primer equipo también a entrenar una serie de entrenamientos, a la redundancia, ¿no? Y luego te vas para Portugal, ¿no? Entonces, un poco cuéntanos cómo fue esa etapa. Bueno, pues como te dije, pues nada, estuve un año en el ramal y destaqué de tal manera que se puso en contacto, no me acuerdo exactamente, me da pena no recordarme de las personas importantes que sé que te cruzan en la vida, pero porque hace un montón de años, o el ojeador que tenía el Tenerife ahí en el norte. Y entonces vino a hablar conmigo. Mi vida es tan complicada que por eso tendría que entrar en detalles de circunstancias que me pasó, pero no lo voy a hacer porque para eso en otro día, en una otra entrevista No, informal, te puedo contar perfecto. las cosas Tú sabes que que... aquí siempre será tu Porque casa. hay cosas que súper interesantes y que son súper graciosas, que sucesos que pasaron en mi vida para yo llegar al Tenerife y cosas que, Sí, bueno, eso de estar en el momento exacto, sí, exacto. Y entonces llegué al Tenerife, creo que fue en la cadete primer año, y mis primeros entrenamientos fueron en el campo de la salud, lo recuerdas, era de tierra antiguamente, y cuando yo llegué tuve un primer pensamiento negativo porque vi grandísimos jugadores. El cadete, date cuenta que antiguamente el Tenerife lo ganaba todo, íbamos siempre al campeonato de España y jugar en el Tenerife no es como hoy en día, que hoy en día no quiero desvalorar a nadie, pero No, pero es verdad que el nivel del fútbol en general, todo el mundo dice que tiende a ir bajando, ¿no? Cuando yo me acuerdo, muchísimo. cuando yo jugaba, la gente decía, no, es que el nivel de hace unos años, sí, y ahora tú vas a los campos y dices, no, es que el nivel, entonces, Sí. Yo soy de los que digo que hoy hay cantidad y no calidad. Entonces, bueno, para saltarnos esa parte. Y me acuerdo que fui y el primer entrenamiento era porque antiguamente eran partidos de entrenamiento y así claro. se lesionaban mucho más rápido, ¿sabes? Y entonces yo cuando veo el equipazo que tenía, Richard, Toño, Moisés Álvarez, del Sisto, del Pi. Mira, había una serie de jugadores que yo decía, y eran internacionales con la selección española, todos con la Canaria, y yo decía, mi madre, y mi primer pensamiento fue interiormente negativo, porque yo soy de los que digo que no hay nada imposible, y yo, hostia, la que te espera, Toño. Agüita a jugar aquí. Y bueno, ya cuando me metan en el campo, lo que tú bien dijiste, algo, tienes que ganarte el respeto y en dónde te puedan respetar, porque sabía que era, llegas ahí, una clase social completamente diferente también, ¿sabes? Y todo difícil, todo complicado, nada, pues nada, entré en la segunda parte, hice lo que tenía que hacer y fui seleccionado, y a partir de ahí, pues nada. Costó. Yo sabía que todo dependía de mí, pues, del fútbol, porque al final, si tú no crees en ti, Nadie va a creer en ti. nadie va a creer en ti. Y si tú tienes, y yo tenía unas cualidades que yo creía en ellas a 1000%. Y, y nada, y me quedé en el cadete trabajé para ganarme el puesto, me gané el puesto. El segundo año ya tuve la suerte de mi segundo año de cadete. eh, Creo que ya tuve, si, no recuerdo muy bien si fue el segundo año de cadete o el primer año juvenil cuando ya tuve la suerte de entrenar con el primer equipo. Y por casualidades de la vida, porque buscaban posiciones concretas y antiguamente el Tenerife estaba, el B viajaba para no sé dónde, sub-19, había una Sí, categoría que es la más bonita que han inventado en la historia, que era sí sub-19, que se la cargaron. se la cargaron y no entiendo el porqué y creo que después de la primera división, hoy en día no, porque ya tienes buenas categorías como la segunda red, la primera red, la segunda división, pero antiguamente era de lo mejor que era porque encima jugabas contra filiales siempre, ¿sabes? Entonces, con 15, yo apostaría más, 16 años ya tuve mi primer entrenamiento con el primer equipo, que fue con Jorge Valdano. Creo, sí, con ¿Y Jorge qué Valdano. tal es el estar,
un día, como quien dice, jugando en la salud y luego entrenar con un equipo que por aquellas era equipo de UEFA, ¿no? Y ya no eso, sino saltarte lo que tenías por encima, el División de Honor, el El B, B. ¿sabes? Que tú dices, ¿cómo es posible? Sí, porque Claro, además un salto que tú mismo, muy, aparte de por el momento, ¿no? Del shock, ¿no? De decir, estoy entrenando con mis compañeros y paso a ajá. entrenar con jugadores que Claro, están jugando a UEFA. con 16 años, no tenía ni 16 años, 15, 16 años, y yo, mi madre, Y también en aquella época que se le daban muchas menos oportunidades a la gente joven. muchísimas. Y entonces, claro, yo tuve esa suerte y la verdad que es distinto, ¿sabes? Tú dices, "Bueno, y la gran diferencia es el temor, el atreverte, porque oportunidades y el poder llegar, yo no lo veo tan difícil, ¿sabes? El tema de oportunidades es quizás más importante que el cómo llegas o el si llegas, ¿sabes? Porque porque siempre va a depender de ti. Entonces, claro, yo me acuerdo que llegué ahí, claro, yo llegué ahí, antiguamente no es como hoy en día, una sillita, ahí en el mundialito, una sillita, no hablas, no tienes derecho a nada, separado de todo el mundo y estate atento porque salen y tienes que salir. Hombre, yo tuve la suerte de que estaba, me recuerdo, Felipe Miñambre, Juan L., y me acuerdo, me dieron conversación y porque ahí no tenía ni voz ni voto. Y bueno, pues nada, hola, ¿qué tal? Bien, ok, bien, ok, vale. Y fuimos al entrenamiento, esto que tienes que esperar tu momento, tu ratito, entro en la segunda parte, se me da la oportunidad y digo, Toño, y yo pensé para mí, Toño, el mundo profesional es muy difícil llegar y por algún motivo hoy tuviste esta oportunidad, pues haz lo que sabes. Hice lo que sabía hacer, destaqué y a partir de ese entonces, porque lo más normal antes era que fuera fulanito que estaba en el B, Claro, que fuesen escalando, o un ¿no? menganito, pero fueron esa que se le llama hay que tener suerte para llegar, se cruzaron Los astros, los sí. astros y tuve que ir yo, no recuerdo el motivo, pero tuve que ir yo. Y Valdano a partir de ese momento, cada vez que tenía que hacer un partido entre semana o algo, pedía jugadores y Toñito. Y bueno, al principio no sabía mi nombre porque seguramente me dijeron Toñito, pero y este que me mandaron, y este que me mandaron, y eso se fue haciendo monótono, haciendo normalizado, Sí. y ya yo ya me recuerdo que ya dejé de estar con el cadete nacional o el cadete que había en ese entonces y pasé directamente al sub-19, ya ni a juveniles ni nada, Sí, no, sino directamente, bueno, sí, juveniles, sub-19, y fue cuando encontré el sub-19, que un pedazo de equipo que donde estaba jugadores que cuando los veía tú los tenías como referente porque estaban en la categoría que te gustaba del Tenerife, pero los veías muy mayores porque eran una edad, ¿sabes? Sí, sí. Grandes y eran hombres. Antiguamente el sub-19 era un animal. Me acuerdo de Pascua, Domingo el Guanche, fue un porterazo que no vea con el primer equipo también. Sipi, yo qué sé. Sí, que al final son figuras que, como son de la cantera, son en las que te fijas, ¿no? Porque es a Exacto. lo que quieres aspirar, ¿no? De decir, quiero llegar a ese nivel para poder hacerme un hueco en el Exacto, primer equipo. exacto. Y yo estuve luego de esa época de que ya me quedé instalado ahí en las categorías superiores y después empecé a tener diferentes entrenadores. Yo tuve a Henke en el Tenerife, eh, tuve un montón de entrenadores con un estatus súper grande que me daban mi lugar, no me dieron la oportunidad que yo creo que realmente merecía, porque el primer equipo andaba en una nube, Claro. UEFA, quedando cuarto, quinto en primera división, quitándole los ligas al Madrid, Sí, la ¿sabes? época dorada, la Claro, época yo, dorada del yo Tenerife. entrenaba con jugadores que a ver cómo le quitabas el puesto. Era Felipe, Diego Latorre, estaba de Artisa. No Sí, era un futbolista talentoso, pero le encantaba al público porque lo daba curraba mucho. todo. Felipe Villambre, es que había Quique Estebarán, es que había, ¿sabes? Es que eran jugadores que estaban en posiciones que eran imposibles. Y entonces, hasta que llegó un momento crucial, que fue cuando ya yo tenía 18 años, 18 años, 19, por ahí, no tendría más. Y me apareció un representante, Paco Moreno, apareció un representante que fue el que apostó por mí y me dio la oportunidad.
y me dijo que había una posibilidad en un país, en Portugal, y en un equipo de primera. Entonces yo digo, yo me quiero ir. Pero no tuviste ni una duda de decir, voy, no voy. No, porque yo fui de los que entendía y los que veía la dificultad del primer equipo. Claro, Si yo haciendo lo que ya llevaba años haciendo, no tuve la oportunidad, ¿cómo la iba a poder tener o esperarla después? Sí, porque yo no es que fuera el mejor canterano de que había pasado algo, pero sí era el jugador que en todas las categorías marqué una diferencia, marqué, ¿sabes? Sí, sí. era muy conocido, la gente sabía ya de lo que era capaz, y yo veía un peligro el no, El estancarte, ¿no? claro, y el hecho de que todo mi entorno no era el adecuado Claro, para un jugador de fútbol o posiblemente profesional, ¿sabes? claro. Tú sabes lo que pasa aquí en la isla. Digo que yo soy de los que digo que el jugador canario tiene que tener un entorno muy adecuado para Sí, poder ser, ya no solo llegar, porque el llegar, como dije bien antes, no es tan difícil, es el mantenerse. mantenerte, ¿sabes? Y aquí es una isla y estamos rodeados todos de barrios y, y los típicos grupos de que siempre te dan como no tienes un buen entorno, Sí, a estancarte, sí, sí, a sí. tener muchas dificultades en poder ser profesional. Pues tú puedes tener el talento, pero si no estás Sí, bien rodeado, es muy difícil. Entonces, yo creía que era mi momento y fui a hablar con Heinke y le conté la historia y yo le dije, mira, está esta situación y él me invitó a salir. Me dice, mira, eres un muy buen futbolista, pero aquí no vas a tener un hueco. Podrías tener un partido, podrías tener pero no una vas a tener oportunidad, continuidad, ¿no? pero no Digamos. vas a tener esa continuidad que se necesita. Y Evan Linen, que era el segundo, y entonces Evan Linen, que me tenía mucho aprecio, me lo dijo y dice, aprovecha esta oportunidad. Y yo no sabía ni dónde estaba Portugal, ni yo como ¿te acuerdas la serie Tom Sawyer? Yo siempre la pongo como ejemplo. Mi bolsita, porque no tenía ni mochila, mi bolsita con mis 3, 4 trapitos, mi Paco que me dio la gran oportunidad de mi vida y que apostó por mí. Ya él trabajaba en el club, dentro del club, y ya me había visto un seguimiento en mi trayectoria y pensó y creyó que era mi oportunidad también. Entonces, así llegué a Portugal. Ese fue Claro, a mí me parece súper valiente lo que hiciste porque en aquella época, o sea, ahora mismo todo es mucho más fácil, ¿no? Si te quieres ir fuera es otra historia, ¿no? Entonces, el irte a Portugal, a una liga que, pues no sé si la conocerías o no, porque claro, en tu época no había internet. inmóviles. Bueno, por eso te digo que era otro mundo totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué tal la adaptación al país? ¿Cómo cómo fue ese primer año, ¿no? Que te vas al Victoria de Setúbal? ¿Y cómo lo gestionas en la cabeza? Porque claro, tenías 18 años, ¿no? Irte con 18 años de casa en aquella época a otro país donde no se habla el idioma que es tu lengua materna, o sea, no parece lo más sencillo, ¿no? Sí, es que y un chico del barrio San Antonio, ¿sabes? ¿Sabes? Porque yo siempre te pongo en esa tesitura, y tú bien lo estás ratificando ahora, en esa época, ¿sabes? Claro. Que en esa época no Es que, había es móviles. que hay que entender el contexto también Lo que ya de la y lo época. que ya venía sufriendo yo en mi infancia, en mi crecimiento, en mi buscar mi sitio, en buscar mi oportunidad, ¿sabes? Venía sufriendo de una manera y decir, y encima tienes el valor de irte a otro país que no sabes ni dónde está, porque yo prácticamente no sabía de la asistencia ni de Portugal, porque tú vives en un bucle. Hombre, es cierto que cuando ya llegas cuando ya llegas a U19, que viajas a la península y empiezas a conocer otro mundo más profesional, otras cosas diferentes, pero nunca tienes esa realidad, ¿sabes? Claro. Nunca eres consciente de esa realidad. Pues yo cuando llegué y me bajé del avión, antes de bajarme del avión, que veía esos edificios grandes y yo, claro, tú veías antes que la televisión era la primera, la segunda y poco más, y veía
Nueva York y eso, veías esos edificios y pensabas que estabas en ese mundo, ¿sabes? En el mundo de Nueva York o Estados Unidos, esas cosas. Sí, que se veían cosas, de aquella se veía todo mucho más lejano. Claro, claro. Entonces, y recuerdo que me vinieron a buscarme, ahí yo salgo del aeropuerto, un cartel y tal, y yo dije, "Oh, ¿qué es esto, Dios mío?". No Estaba entendía como en nada. una película, Sí, ¿no? exactamente. Vivía un sueño y no era Un consciente. sueño que te habías creado tú mismo, ¿no? Que es mucho más Exactamente. bonito. Pero tú sabes que fue lo mejor de todo. No tener miedo, Miguel. Yo creo que lo que me ha hecho a mí diferente o lo que me hizo diferente a mí respecto a los demás, el no tener miedo. El no tener miedo en caminar hacia adelante y el no tener miedo cuando salía a entrenar con los chicos de 14 años o con los chicos del barrio en el barrio a entrenar con el primer equipo del Tenerife. ¿Sabes? Era el mismo. Yo me lo tomaba igual. Era un desafío para mí y yo me defendía con con la única herramienta que tenía, que era el fútbol. Y entonces me pasó lo mismo en Portugal, ¿sabes? Yo veía todo demasiado grande, todo, era todo grande y algo, y no sé, algo por descubrir, pero yo decía, ¿dónde está el campo de fútbol? Cuando yo iba pensando en lo mío, ya, yo llegaba, estuvieron con mi representante, me esperaron, llegamos, sí, sí, vale, sí, esto, sí, lo otro, no entendía nada, hablen de lo que te dé la gana, digan lo que tú quieras, dónde están los campos. Claro, ya llegas y veo ya un campo de fútbol profesional, y veía hombres, porque yo veía hombres, Claro. yo era un chiquillo, y es que es lo que te vuelvo a repetir, antiguamente no es como hoy en día, No, no. claro, hoy en día juegan todos chiquillos en el primeros equipos, que el fútbol se ha hecho prematuro, Sí, sí, ¿sabes? sí. Todo más joven, antiguamente solo llegaba con una cierta edad. Entonces, claro, yo cuando llegaba, yo fui, madre, me va con un estampido, armario, veías armario, pero ya luego ya deseando testar y entrar a entrenar y eso, y la verdad que no entendía nada y loco por empezar a entrenar. Y estás ese año ahí, ¿no? En el Victoria de Setúbal y luego pasas, bueno, a un club que se puede decir que es de los grandes de Europa, ¿no? Porque al final el Sporting de Lisboa está ahí, ¿no? ¿Cómo es ese cambio? Porque claro, el Victoria de Setúbal pasas al Sporting, que no sé qué sería el equivalente aquí, como a lo mejor pasar de un Tenerife de esa época o algo menos a un Madrid, A un ¿no? Real Madrid, exactamente. Es que date cuenta que el salto fue grande porque no pasas es como lo acabas de reflejar y decir perfectamente. Eso fue un salto, pero de unas dimensiones descomunal, porque pasé de vivir una vida normal y corriente a vivir Hasta de la palestra, ¿no? exactamente a un mundo muy grande, porque vas a un equipo donde te conoce todo el mundo, donde la afición es demasiado apasionada, donde tiene millones de adeptos, no solo en el país, a nivel mundial, donde sabes que es todo televisado, tu vida puede ser toda televisada, no te puedes equivocar porque enseguida es televisada a través de prensa, a través de televisión, y después encima de lo que me ocurrió a mí, porque yo firmé con el Fútbol Club, con el Oporto, con el Fútbol Club Oporto, y después firmé con el Sporting. Te vuelvo a decir que por eso necesito una serie, porque yo firmé en el Oporto, pero hubo una serie de condiciones que no fueron hechas de la manera que se tenían que hacer, y al final el Sporting trabajaba con un representante, como si habláramos de Jorge Mendo hoy en día, que trabajaba mucho con todos los equipos españoles, con el Tenerife y todo, y entonces él se enteró de que mi contratación no era, por decirlo de una manera, legalmente, porque Porto negoció con Vitoria de Setúbal, teniendo yo el pase del Tenerife, y el Tenerife tenía buena relación con ese representante, y el representante trabajaba Vale. con todos los clubes portugueses. Entonces, el Sporting me quería, igual que el Oporto, se pusieron en contacto conmigo, y esa misma noche firmé, el mismo día que firmé con el Oporto, firmé con la madrugada de ese mismo día, firmé con el Sporting Club de Portugal. Entonces, mucho más, mucho más te dieron a conocer, me di a conocer mucho más, porque eso fue un tema que duró muchísimo, Claro, me duraron imagino meses. encima que estando implicado el Oporto y el Sporting, Y, mucho más todavía el y, morbo, ¿no? Toda la situación. y ganarle una batalla a Pinto da Costa no se la había ganado nadie en la historia. Entonces, claro,
Nada, pues firmé en el Sporting, un club, como bien dijiste, a niveles como Real Madrid o Barcelona, un salto grande, una doble responsabilidad, doble no, multiplicado por 1000, sabías que ibas a jugar competición europea, todo televisado, yo decía, ¿qué más hay? ¿Qué más se te puede cumplir, Toño? ¿Qué sueño más se te puede cumplir? Porque yo vivía en una nube. Y entonces me cambió completamente todos los aspectos dentro del mundo del fútbol. Claro, y toda esa presión, ¿cómo la gestionas? Porque claro, al Sporting te fuiste con ¿cuántos años? ¿Con 20? Con 20. ¿Cómo gestionas toda esa presión, el pasar a ser de 0 a 100 súper mediático, ¿no? Porque claro, eres un jugador de un club de esa envergadura. eh, claro, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo eres capaz de lidiar con ello? Porque lo que comentabas, ¿no? Estás en el ojo del huracán, la prensa, la televisión, todo el mundo, eso, a poco que hagas mal, ya están con la vara ahí, ¿no? Para darte. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Ahí empecé a descubrir la otra parte del fútbol, el no disfrutar tanto del fútbol, ¿sabes? Porque como bien tú acabas de decir, la presión es diaria. Es presión diaria. Por eso cuando vemos muchas veces jugadores, Hazard, que me viene a la mente, que grandísimos jugadores que no son capaces De de gestionarlo, encajar claro. en un equipo, diciendo tú, pero ¿cómo es posible un pedazo de futbolista que lo vea en la selección? Porque la presión pasa a ser parte de tu día a día. Ya no es el disfrute que también lo puede, pero que ya no se disfrute porque se te exige el máximo, ahí ya se está para ganar. En el Sporting estabas para ganar. Un empate ya era Claro. dramático. Ya tienes que ganar título, ya tienes que no puedes perderte punto porque se te exige ganar título y te contratan y te pagan lo que te pagan porque se te exige, ¿sabes? Igual que se te triplica el sueldo o cobras unas barbaridades, se te exigen unas barbaridades. Entonces ahí empecé a descubrir el no disfrute del fútbol, ¿sabes? Porque yo llegué igual, siendo la misma persona, el mismo chico de barrio, con la misma mentalidad, con el mismo atrevimiento, pero ya empiezas a ver, dice, uff, un día mal el entrenamiento es una posible no convocatoria el fin de semana. Y luego, porque luego el estatus también es importantísimo, porque para yo poder jugar en el Sporting titular tenía que desbancar a jugadores internacionales con Argentina, con Francia, con Inglaterra, con Portugal, que juegan en tu puesto, llámese como se llame, ¿sabes? Entonces yo tenía que ser el mejor todos los días para poder ganar, porque si igual que llega, tú puedes tener un contrato de 5 años, pero Claro. si no te ganas ese estatus, no te ganas o no es reivindicativo y demuestras que tienes calidad para estar en un equipo tan importante, te vas a los 2 días, ¿sabes? Te echan a los 2 días o te ceden o algo, Sí. ¿sabes? Tú sabes, dura, igual llegas que sale. Y yo no quería, yo quería ser partícipe de un club histórico y quedar en la historia. Y gracias a Dios, hasta hoy en día, después el año que yo llegué, que tuve la gran suerte de que también teníamos un plantillón, que fue cuando llegó Peter Schmeichel, Mario Jardel, Joao Pinto, jugadores, César Plata de Real Madrid, Rodrigo Fabri de Real Madrid, una serie de jugadores que tú dices, ¿cómo no vas a ganar algo? ¿Sabes? Que también no lo puedes ganar, porque al final si la pelotita no entra, tengas lo que tengas, no quiere decir nada. Y gracias a Dios, pues, primer año, pues ganamos Liga, ganamos Copa Portuguesa y Supercopa Portuguesa. Claro, el estar con esos jugadores, mm, el tener que ganarte el Perdón. puesto con esos jugadores, te hace mejor al final, ¿no? Porque entrenas con ellos, ¿no? Lo que se dice, que si tus compañeros son buenos, te van a hacer mejor a ti, ¿no? Pero aparte de la presión que se ejercía sobre ti, tu familia, ¿cómo lidió con eso? Porque claro, tú obviamente estás en el ojo del huracán, pero hay unos, entre comillas, daños colaterales, ¿no? Que es la familia, que al final, por efecto secundario, está también en el ojo del huracán y se tiene que comer esa presión y además las cosas que te pasen a ti también. Entonces, ¿cómo se lidia con eso? Ahí vamos retrocedemos en el tiempo para lo bien que lo explicaste en el principio de la entrevista, que no habían redes sociales, Claro, no había móviles, y por eso cuando la gente intentamos comparar una época con otra es imposible, ¿sabes? ¿Por qué? Porque
era imposible que antiguamente pasara lo que pasa hoy en día, ¿sabes? Los chicos hoy en día no vamos a entrar en un mundo en el Sí, que no hay, donde, en el que no hay prácticamente explicación ninguna. Y yo, claro, y yo al haber venido de un mundo, de un inframundo, de sufrimiento, de una familia desestructurada, en el tener que buscarme la vida y no pedir ayuda a la familia porque son 7 hermanos, cada uno intentando salir adelante, mi madre trabajando, viviendo con mi abuela. Entonces, eso te hace, son cimentos que en la vida, cuando pasas malos momentos o cuando tienes grandes problemas, ¿sabes? No tiras la toalla, no te vienes abajo, ¿sabes? Yo mis peores días de mi vida, por ejemplo, fuera en otro país, no tenía a quien llamar por claro, teléfono para llorarle, no vente aquí a casa claro. para que me ayude, ¿sabes? Entonces, yo llegué lleno de cicatrices, ¿sabes? Entonces yo remaba yo soy una persona muy positiva, me conoce y soy una persona muy positiva y que siempre le veo el lado positivo y siempre busco, como bien dijiste antes, el hecho de la exigencia de estar en un club tan grande te hace mejor jugador, igual que la vida sí te hace mejor persona si tú así lo quieres, ¿sabes? Entonces tienes que salir de situaciones desagradables, tanto en el fútbol como en la vida, y eso te hace mejor. Entonces así fue un poco como yo fui saliendo de todas las situaciones adversas. Nos comentabas que eso, que, pues, que estuviste con jugadores bueno, de primerísimo nivel, ¿no? Y claro, tú en el Sporting juegas Champions. Porque claro, lo dices así, pero joder, o sea, ¿cómo es el debutar en la Champions? Y sobre todo, una pregunta que me hace especial ilusión hacerte es, cuando tú llegas al campo donde vas a jugar tu primer partido, ¿no? Calientas, ya, me imagino con nervios y demás, pero ese momento en el que va a empezar el partido justo antes y suena el himno de la Champions, eso ¿cómo es? Eso más inolvidable que tu primer partido como profesional en primera división. O está a la altura de tu primer campeonato, ganar tu primer campeonato o algo, porque es inolvidable. ¿Por qué? Porque la Champions lo marca la diferencia, que es la mejor competición de clubes a nivel mundial y que tiene una sintonía que es el himno de la Champions, que es, Se es, tiene, que, tiene una magia, ¿no? es una Distinta. magia, exactamente, esa es la palabra, una magia. Y estar ahí y escuchándola, mirando hacia arriba, mientras suena el himno, te vienen todos los recuerdos más bonitos de todo, de tu infancia, o todo por donde pasaste, ¿sabes? Te vienen cosas maravillosas, decir, mira dónde está, ¿sabes? Porque aunque sea poco tiempo, eres capaz de llegar a decir, mira, tener esos pensamientos que dices tú, ¿cómo vas a pensar eso en ese momento? Pues sí, ¿sabes? Decir, chayo, estás aquí, digo, que eres de un barrio, que eres del barrio San Antonio, tío, que ibas descalzo, que no tenías zapatillas, que, ¿sabes? Que no podías comer, ¿sabes? Te ibas a comer algo a la finca para poder llenar el estómago, ¿sabes? Cosas que tú dices, tú, pues sí, las piensas, ¿sabes? Y es la mejor experiencia ha sido lo más maravilloso que se te queda en el recuerdo como futbolista profesional. Claro, porque debutar en Champions, ¿debutaste en Lisboa o...? Yo tuve la gran fortuna que encima los 2 primeros años nos tocó el Real Madrid en el grupo, ¿sabes? El equipo de Roberto Carlos, Beckham, Figo, Ronaldo, ¿sabes? Un Los Galácticos, equipazo, los ¿no? Galácticos, exactamente, ¿sabes? Y encima en casa no ganarle porque tuvieron suerte ahí a última hora con un gol de Roberto Carlos de falta, pero ir ganándole 2-0 hacer un partidazo, ¿sabes? ¿Sabes que súper estás deseando ir a estadios, ¿sabes? Te da la oportunidad de ir a estadios espectaculares, nos tocaron grandes equipos a nivel de Europa, Milan, el Inter en San Siro, Alemania, Rusia, ¿sabes? Que descubres esa parte tan maravillosa que dices tú, claro, que vale la pena estar en esos equipos que compiten a nivel europeo, ¿sabes? Vale la pena tanto sacrificio en todas las áreas para poder ser futbolista profesional y sobre todo llegar a equipos que puedan permitirte ese lujo. Y de esos equipos con los que jugaste en Champions, si te tuvieses que quedar con un estadio,
no el de casa, porque yo sé que el de casa siempre es especial, ¿no? Pero de los que jugaste como visitante, ¿con qué estadio te quedarías? Hombre, siempre va el Bernabéu, porque el Bernabéu es una olla a hervir, ¿sabes? Hay estadios como Alemania, que Alemania también se vivía tal cual, parecía que te estabas moviendo, era imposible escuchar nada, ¿sabes? Pero si tuviera que quedarme, yo qué sé, San Siro también, el histórico, ¿sabes? Madrid, el Bernabéu siempre... eh, a- porque fue el que nos tocó a nivel de competición europea, porque luego fuimos a jugar al Camp Nou, pero en otra área, y también en otro campo que se me quedó ahí grabadísimo, pero el Santiago Bernabéu ahí encima en Champions, fue de esos recuerdos que dices tú, vale la pena, como te dije anteriormente, vivir, sacrificarlo todo para vivir esos momentos. Y bueno, luego también de la etapa en el Sporting hay una cosa que, bueno, a lo mejor es por lo que los medios te han dado más a la tabarra, vamos a decirlo así, ¿no? Que es que tú coincides eh, con el salto a profesional con Cristiano Ronaldo, ¿no? Que pues, vamos, o sea, le pese a quien le pese, ¿no? Jugador que para mí por lo menos estará top 3 de la historia probablemente, sobre todo porque es verdad que te puede gustar más o menos el personaje, ¿no? Digamos, pero como deportista a mí me parece que es un ejemplo a seguir, vamos, brutal. Entonces, que me gustaría que nos contases un poco cómo viste tú ese salto de Cristiano del filial, supongo que estaría, o a lo mejor más abajo, al primer equipo, ¿no? Y cómo era el día a día con él, o cómo lo veías tú, si desde que tú lo viste ya apuntaba maneras a que iba a ser lo que es, o no, o sea, un poquito que nos des tu opinión. Sí, bueno, la verdad que, como bien dijiste tú, ha sido una suerte haber coincidido y sobre todo ser amigo de una persona que ha marcado un antes y un después en el fútbol, porque yo creo que él y Messi han cambiado la historia del fútbol prácticamente, a lo que se refiere a registros de números y de todo, ¿sabes? Y la verdad que para mí un privilegio. ¿Por qué? Porque también lo conozco como persona y muchas veces que hemos tenido charlas fuera de los micrófonos, que también recuerdo que lo hemos comentado, ha sido un ejemplo porque a él nadie le ha regalado nada. Y como tú bien dijiste antes, te puede gustar más o menos por la coraza, más que nada, porque ha sido una coraza que él se ha puesto, porque si no, nunca no podría llegar a todo el mundo, ¿sabes? Entonces eso ha sido más que nada una coraza, porque quien los conocemos en lo personal, sabemos que es una persona súper extraordinaria, amigo de sus amigos, humilde, el primero en intentar ayudar en cualquier momento, en cualquier circunstancia desagradable, porque él no tuvo tampoco una infancia muy fácil. Y luego yo tuve la fortuna y la suerte de coincidir con una serie de chicos era Cristiano, Quaresma, Carlos Martí, Beto, Carlos Martí que jugó en el Granada, Beto que jugó el portero del Sevilla. Y, y yo en ese entonces, yo muchas veces de las conversaciones, o cuando él jugaba en el Madrid, que coincidimos, que lo fui a ver un par de partidos y tuve la suerte de poder estar con él tomando café, de recordar esos viejos tiempos. Y, claro, pero que yo los llevaba en el coche, pero el crack ahí era yo, ¿sabes? El crack era yo porque yo era del filial, del B, subían, y como a mí me costó tanto todo en la vida, yo me ponía siempre en el lugar. Me pasó eso en todos los equipos, no quiere decir solo en el Sporting, en todos los equipos. Yo siempre me veía reflejado en los chiquillos que se le daban oportunidades o venían a entrenar. Yo intentaba de hacerlo uno más y facilitarle toda la vida, porque y más cuando veía que tenían unas condiciones bárbaras. Claro. Entonces yo tuve la suerte de coincidir con él y ya desde un principio ahora es ventajoso decir que sabíamos que iba a llegar. Entonces saber que iba a ser profesional y que iba a tener una trayectoria de futbolista profesional era obvio, porque se entrenaba como sigue haciéndolo hoy en día. Llegaba el primero, se iba al último. De hecho, como venía conmigo en el coche, tenía que estar siempre esperándolo, ¿sabes? Tocando ahí porque el gimnasio daba hacia los campos y yo tenía que ir en coche y tenía que tocarle poco oscurecía. Y venga, vamos, va, espérate, dos faltas más, dos jugadas más. Y la verdad que ¿sabes? Un honor porque se merece todo lo que ha conseguido. Y él no quería ser uno más. Él siempre lo decía desde jovencito, desde que era un chiquillo, de que subía. Yo no me voy a conformar con ser uno más. Yo quiero
dejar huella en el fútbol y quería ser el mejor y para lo que él ha logrado es prácticamente imposible para cualquier jugador porque el jugador talentoso lo tiene en sí y hacemos las comparaciones con Messi, ¿no? El talento al trabajo diario, lo de él ha sido un trabajo Sí. diario, perfeccionar una cosa, perfeccionar otra, eh, Sí, lo de él ha sido constancia y constancia trabajo. y eso lo podemos ver en otras áreas del deporte como Nadal, gente que, ¿sabes? Sí, pero en el fútbol nunca ha sido tan común. Exactamente, nunca apareció un jugador como Cristiano y que demostrara que la constancia y el trabajo diario puede hacer un jugador a niveles mundial diferencial y que dure tantos años, ¿sabes? Él lo ha demostrado, entonces hoy en día hay mucho debate, hay muchas posibilidades para muchos chiquillos que no tengan talento técnico, individual, que tengan solo físico, pues mira, ¿sabes? Hay hueco en todo. Aprovechar los medios que tengan, ¿no? Exactamente. Pero sí que ha sido. Y luego las coincidencias que hemos tenido, su primer gol, que fue jugada mía, su debut en la Champions, que entró por mí en San Siro contra el Inter, ¿sabes? Ciertas cosas que hemos tenido esa coincidencia Que te unen, ¿no? Al final. que me unen con él y los medios han hecho eco y lo saben y porque lo han sabido, pues por eso me llaman hasta hoy en día. Ayer justamente hice una entrevista por una casualidad también de que él hacía años de no sé qué de partido, ¿sabes? Están constantemente haciéndomelo recordar y para mí un privilegio porque también estás ahí en el foco, Claro, ¿sabes? no, no, no. No se olvidan de ti. De hecho, en Portugal yo constantemente estoy, cuando no es por una cosa, es por otra, por un partido, por otro, porque ahora el mercado español está entrando mucho en el portugués y ayer hice una entrevista muy global. Entonces, ¿sabes? Estoy constantemente en Portugal, estoy constantemente activo, por decirlo de una manera. Y luego, o sea, hablábamos de lo que es la constancia, el trabajo, ¿no? El no ser técnicamente brillante o no tener ese talento innato, pero trabajarlo, ¿no? Pero si hablamos al talento innato, ¿tú con qué jugador con los que has jugado te quedarías? Ya sabes la respuesta porque te la he dicho fuera del micrófono el año que estuvimos trabajando juntos en el Laguna. Para mí es Quaresma. He visto mucho talentoso, mucho talentoso, pero un talento diferente, ¿sabes? Un talento diferente. Rodrigo Fabri, Joao Pinto, jugadores, no sé, después en contra Ronaldinho. Talento, pero lo que es talento que te maravilla, que es innato, que recursos que tú ni siquiera sabías que existían o inventados sobre la marcha, Ricardo Quaresma. Ricardo Claro, Quaresma. porque yo te decía que haya jugado porque no es lo mismo jugar un partido contra un Ronaldinho, como nombrabas tú, que tener a alguien entrenando todos los días, ¿no? Porque al final cuando tú entrenas con alguien ahí es cuando de verdad ves el talento en un rondo, en un 3x3, en un partido reducido, ahí es cuando ves el talento. Pero bueno, tú acabas tu etapa en Portugal, ¿no? O sea, del Sporting vas al Boavista, creo, ¿no? Al Boavista, sí. Y luego ya ahí cierras tu etapa en Portugal, te vas al Tenerife, del Tenerife vas a jugar a Croacia, No, vuelvo a Portugal. vuelves a Portugal. De Portugal me voy a Chipre y de Chipre a Croacia. ¿Cómo valorarías esa vía de trotamundos, ¿no? Porque vas desde Tenerife, vuelves a Portugal, vas a Chipre. ¿Y qué tal la vida en aquel entonces, tanto en Chipre como en Croacia? Bueno, ahora todo el mundo conoce Croacia, me voy de fiesta, Costa Dálmata, ¿no? Chipre, qué destino, playas. Pero claro, de Que aquello. vayan cuando yo fui. Claro. Cuando tú abriste, ¿no? Digamos, el camino, ¿no? Porque aquello sería muy, muy diferente. Ya, bueno, cuando sales de un club tan grande como el Sporting de Portugal, que estás en el escaparate, tuve la suerte de cuando fuimos al Boavista estuvimos luchando por el título porque hicimos un gran equipo, no solo fui yo a Pinto, también otro compañero, hicimos un buen equipo y ahí también tuvimos la constancia de equipo grande sin tener el escaparate de equipo grande. Hicimos un buen año y después se me presentó un proyecto en casa, que me atrajo, que fue el año que vine para el Tenerife, donde se hizo una muy buena plantilla, pero donde no el entorno y lo que rodeaba al club no era lo que tendría que acompañar para que hubiera sido un grandísimo proyecto. Date cuenta que ese año tuvimos 4 o 5 entrenadores en el Tenerife y 2 presidentes. Entonces no fue un buen recuerdo para mí porque en lo personal estuvo bien porque al final
los números ahí están, terminé haciendo una buena temporada, de hecho se me propuso que renovar, pero tuve una propuesta del Unión Leiria que jugaba competición europea, la UEFA en su entonces, y el entrenador había jugado en contra mía y me conocía bien y se puso en contacto conmigo y me fui otra vez a Portugal porque no me atrevía a querer a arriesgar otro año más en el Tenerife porque no fue el año que yo estuve no fue Sí, lo que hablábamos lo que, antes, lo lo que que hablábamos esperaba. antes del el entorno, ¿no? Y todo no cuadró. No cuadró exactamente. De hecho, luego al siguiente año fue cuando ascendieron, ¿sabes? Que ese siguiente no el otro, porque se hicieron las cosas bien, vino un nuevo presidente, se hizo una buena estructura y entonces se ascendieron y me alegré un montón porque tenía amigos jugando ahí. Pero me fui a jugar competición europea, la UEFA con el Unión Leiria, corrió una temporada normal y corriente, me apareció la oferta de Chipre, yo soy, como te lo reflejé bien, soy un Tom Sawyer, soy un emprendedor, no tengo miedo a nada, un buen equipo que es el no me viene a la cabeza ahora de Chipre, no me viene, fíjate tú que no me viene a la cabeza, que ahora donde está el eje entrenador del Tenerife, Cervera no, perdón, otro entrenador del Tenerife, y, me fue bien, de hecho hice una buena temporada, me propusieron renovar también, pero me apareció el Rijeka de Croacia, otro equipo grande de Croacia, y la verdad que me vino a buscar un entrenador que fue el primer croata en jugar en España, que fue curiosamente la Unión Deportiva Las Palmas, y me convirtió en el primer español en jugar en la Liga Croata. En la de Chipre no sé si fue el primer español, pero Pero si no fuiste el primero, ahí, ¿eh? me imagino. Y entonces, pues, las adaptaciones, tanto en Chipre como en Croacia, al tener costa, no fueron tan difíciles porque he tenido siempre la suerte de que a los países donde he ido tienen costa y son buenos equipos históricos, y estaba habituado a la presión y a la exigencia. Entonces, el tema de las comidas, para lo que yo comía en mi infancia, como para quejarme, me adapté muy bien. Compañero, coincidí sobre todo con mucho portugués, brasileño, ya yo el idioma lo dominaba muy bien y no me sentía Estabas cómodo. estaba cómodo, me encontraba cómodo después de futbolísticamente, el idioma del fútbol es el mismo para en todos lados, te tienes que ganar el respeto y la verdad que fue una experiencia muy bonita, los países preciosos, las comidas, la gastronomía muy buena, tengo muchos amigos en los dos países que hablo hoy en día con ellos y el fútbol pues muy competitivo, me acuerdo que en Croacia coincidí con Sabio que vino del Madrid, entonces muchas vivencias, muchas convivencias y sobre todo muy feliz porque todo eso me ha hecho la persona que soy hoy en día. Y luego ya cuando te vas a. Cuando ya acaba tu etapa, ¿no? Te retiras. ¿Eso cómo lo gestionas? Porque claro, tienes una rutina, tienes unos entrenamientos, tienes muchas cosas, ¿no? ¿Cómo gestionas eso de decir paso del 0 al 100 y paro? Es complicadísimo, es complicado porque el futbolista lo que más echa en falta luego es la convivencia. Ya de que de por sí que también el competir, pero la convivencia, date cuenta que sobre todo cuando juegas a nivel profesional y más cuando yo jugaba en Sporting, que era fin de semana partido, entre semana competición europea, y estás prácticamente más con los colegas que Sí, con la sí. familia, ¿sabes? Esta desconcentración en un país, en otro, en tu propio país, pero concentrado. Entonces, eso es lo que echa en falta y como tú bien dices, pasas de 100 a nada en cuestión de 2 días, ¿sabes? Y hoy en día debe de costar más por el tema de las redes sociales, ¿sabes? Hoy es todo mucho más vendido, mucho más publicitario todo, ¿sabes? Antiguamente era, Más real a lo mejor. claro, más real y más normal y corriente, ¿sabes? Que te llegara a una cierta edad. Hoy en día se retiran con 40, 40 y pico años, porque hoy en día el futbolista no tienes todo, Todo. no todo. Y antiguamente nosotros no teníamos las capacidades que tienen hoy en día, las áreas que tienen de mejora en todo, tanto futbolísticamente como para descansar bien, para estar mejor físicamente, para tener una mejor dieta, psicológicamente.
tienes todo, lo tienes todo, ¿sabes? Tienes áreas que te pueden hacer mejor en todo. Claro. Y entonces no es tan radical como que dejarlo hoy en día. Me imagino que hoy en día le costará muchísimo más como me costó a mí. Yo lo tomé como una normalidad de que tiene que pasar cuando llegas a esa cierta edad y era lo de su momento, lo de su época. Y luego quise formarme como entrenador para no estar desligado completamente del fútbol, porque el fútbol es mi pasión, lo único que entiendo y comprendo hoy en día en la vida, que, ¿sabes? Donde me encuentro cómodo, donde me encuentro feliz, o dentro de un campo. Yo sé que es muy complicado, también puedes barajar varias edades, varias opciones como representación o otras áreas dentro de un departamento de futbolístico, pero cuanto más cerca del futbolista, del fútbol está uno, es donde más cómodo te Sí, no, encuentras. buscar, siempre se busca el verde, ¿no? El Exactamente, césped te llama, digamos, ¿no? exactamente, sí, sí, sí. Bueno, tenemos una preguntita por aquí que dice, un entrenador que te marcara y la razón, ¿por qué? Tuve varios entrenadores. Tuve uno, Laszlo Boloni, que fue el que le dio la oportunidad a Cristiano Ronaldo y que fue cuando que estábamos hablando antiguamente, que cómo es posible que la diferencia que un chiquillo tan joven llegara a primera división, y me marcó mucho porque fue un entrenador innovador. Llegó, impuso una metodología completamente diferente y le dio la oportunidad a Cristiano Ronaldo y a Quaresma, ¿sabes? Y yo... Se atrevió, ¿no? Se atrevió, exactamente, se adelantó a los tiempos de hoy en día. Y entonces, y quedamos campeones de Liga, de Copa y de Supercopa con él. Entonces, fue un entrenador y me enseñó mucho, me enseñó mucho. Date cuenta que yo era un media punta, posiblemente un falso delantero media punta, que podía adaptarse a jugar de cualquier posición de extremo, y con él jugué de falso lateral derecho por un sistema de 3 centrales, así que como para no marcarme, ¿no? Laszlo Boloni. Vale, otra preguntita por aquí dice, ¿cuál es el partido que recuerdas con más cariño y a día de hoy sigues viendo tus partidos repetidos? El partido que más recuerdo con cariño recuerdo que tengo mucho, porque jugar contra el Madrid, jugar los derbis contra el Benfica que separa la ciudad, ir a jugar a Oporto, jugar contra el Inter de Milán, el Bayern Leverkusen, equipos históricos, ¿sabes? Podría destacar cualquier uno, pero hay uno con mucho cariño. Si hablamos de cariño, que lo recuerdo que fue cuando a través de mi contratación con el Vitoria de Setúbal vinimos al partido de los cuartos en la Rotava, el club invitado, y vinimos A jugar contra la Orotava. a jugar contra el Tenerife en la final. Vale. Y entonces en los cuartos, en la Rotava, lo más Estabas en cerca del casa. barrio, estaba todo el barrio por fuera, y ahí sí sentí cariño. Ahí eso sí lo destacaría, refiriéndome a cariño, con mi abuela para descanse, que fue a verlo, ¿sabes? Con el Vitoria de Setúbal ahí. Eso sí que lo recuerdo muy bien. Eso sí, algún momento igual te da por verte algún partido antiguo referido. No suelo verme. Tengo un montón de que mucha gente, periodistas, me mandan enlaces, goles míos y eso. Y no tengo, no. ¿Te puedes creer que no he visto nunca un partido mío entero anteriormente de algo? Sí, a goles o algún resumen, pero un partido entero no. Vale, y aparte, vamos, han estado muchos años en Portugal y tal, diferencias así entre liga portuguesa y Hoy española, en día, igual. Hoy en día no notas la diferencia. Antiguamente sí la notaba, porque antiguamente la Liga Española, tanto con la portuguesa, existían los grandes: Porto, Sporting, Benfica, Real Madrid, Barcelona, Milán, Inter. No habían esas cabidas para esos segundos, para esos terceros equipos, cuartos, que hoy están metidos directamente. Hoy ves la Liga portuguesa y la española y ves que cualquier equipo, el Braga, el Guimarães, el Braga se clasificó para la Champions. Antiguamente eso, vamos, no había... Es como el Atlético de Madrid, era imposible, tú lo sabes, el Atlético de Madrid en España, eran los equipos de escaparate y ya está. Y luego que ves el fútbol, tú date cuenta que no notas mucha diferencia a nivel en la liga portuguesa y la española, porque en las inferiores, en las selecciones inferiores,
Portugal y España se juegan todos los sub-17 finales, Portugal-España, sub-21, Portugal-España. Alguna vez se mete Francia, se mete, no sé, la Croacia o Inglaterra se mete en semifinales, pero normalmente en las finales siempre Portugal-España en casi todas las áreas, hasta fútbol sala, en cualquier. Ves que el fútbol hoy en día no hay mucha diferencia, yo no le noto mucha diferencia. Bueno, también ahora ya que ya no estás más alejado bueno, estás más alejado, no estás retirado, digamos, ¿no? ¿Cómo ves tu futuro dentro de los terrenos de juego, más fuera? Ahora un poquito de tranquilidad, ¿no? Y si tienes algún proyecto en mente, ¿cómo ves el futuro, ¿no? Digamos. Yo quiero, Mikel. Y me conoces bien que hemos trabajado juntos pero me gustaría estar en un proyecto sólido, profesional, ¿sabes? No quiere decir que no haya estado, ¿sabes? Me ha gustado mi etapa en el Laguna, disfruté porque tenía un equipo con jugadores formados que me hicieron disfrutar, independientemente de que no se dieran las cosas como a mí me hubiera gustado. Pero he tenido oportunidades de equipos que me han llamado, pero yo soy de los que no quiero precipitarme, no quiero tomar malas decisiones. Quiero, y sobre todo, estar rodeado de profesionales o como mínimo de gente del fútbol, ¿sabes? De gente que entienda y comprenda qué es lo que piensa el futbolista, ¿sabes? Que tengas el respaldo de que sepas que tú entiendes al futbolista más que nadie o que mucha más gente. Entonces, que se te dé esa oportunidad de poder trabajar con esa confianza y tener esa cobertura de profesionalidad, ¿sabes? Porque sabemos que hoy en día es muy difícil. La base la conocemos muy bien en Tenerife, a no ser que vayas al Club Deportivo Tenerife o a Unión Deportiva Las Palmas, que son clubes que te pueden dar esa estructura y ese entorno, los medios, claro. ese entorno profesional. Entonces me gustaría tomar si entro a entrenar, que me gustaría y que seguramente entre más tarde que temprano, entrar en algún equipo y voy a seguir disfrutando del fútbol. ¿Dónde? No lo sé. Bueno, pues eso, como dices tú, con tiempo, paciencia, ¿no? Sí, exacto. Yo digo más tarde que temprano porque no me veo ya para no, allá. No, claro. No, sí, yo te entendí además que como has dicho, que no quieres coger lo primero que te venga Exacto. por coger, sino algo que te convenza, que te guste, Estoy yendo que a te ver atraiga partidos, estoy yendo a ver partidos de regionales, tercera, que es lo más que me motiva, sobre todo para aquí, para la isla. Y luego con algunos amigos que yo creo que ya lo he comentado contigo en algún momento fuera de micro, cuando estaba en el Laguna, tengo amigos que me tienen en mente en temas de si cogen equipos profesionales dentro del staff, y entonces vamos a ver si hay suerte. Yo nunca pierdo la esperanza, como te dije desde un principio de que empecé la entrevista, yo soy muy positivo y soy una persona que me tomo las cosas muy en serio, soy muy profesional y entonces me gustaría entrar dentro de un club profesional sobre todo para poder seguir disfrutando del fútbol. Una última preguntita por aquí, dice, ¿cambiaría vivir la época actual del fútbol, que es más longevo pero menos real, por la que vivió él en su momento? O sea, yo lo que entiendo de la pregunta es que si preferirías vivir esta época del fútbol como futbolista profesional a la que viviste tú. Si me gustaría vivirla, haría un paréntesis, diferenciaría el del por qué. Porque hoy en día llegas a todos lados del mundo. Claro. Si yo elegiría jugar en esta época porque hoy en día te puede ver cualquiera en el mundo, ¿sabes? Y antiguamente no te podía ver nadie, ¿sabes? Los partidos, yo tuve la suerte solo que cuando llegaba al Sporting quedaban los partidos transmitidos por la primera, contra el Real Madrid, claro. Y poco más, ¿sabes? Hoy en día disfrutar que te puede ver cualquier familiar del mundo, cualquier persona del mundo, ve cualquier partido a través de las plataformas que hay hoy en día, ¿sabes? Pero no por la mentalidad que tienen hoy en día, no porque hoy hay mucha más parafernalia alrededor del mundo del fútbol. Hoy mucha prensa rosa, mucho ego, mucho futbolista que no sé, mucho joven futbolista que viven en nubes, ¿sabes? Antiguamente era todo mucho más real, mucho más... Sí.
Antes igual se respetaba más la jerarquía, ¿no? Los galones que se decía, ¿no? Exactamente, pero solo cambiaría esa parte, no la otra, porque la otra es la que a mí me gusta, la que se lleva en la sangre, ¿sabes? Julián Bautista, un jugador de la tercera división que le haya impresionado su nivel. Sí, hubieron varios y tuve la suerte de entrenarlos. Yo tuve chiquillos y luego algunos que me sorprendieron a nivel de cómo se tomaban, aunque fueran regional preferentes, ¿sabes? Yo te digo, futbolísticamente destacaría a algunos jugadores que tuve conmigo que me encantaron, como Nevai, Dito, después algunos que me encontré por el camino en otros equipos como el Wimar, como el Busanada, que ya probaron ser profesionales, como Giovanni, algunos otros futbolistas que, que tenían ese talento futbolístico, pero luego me sorprendieron otros a nivel profesional y que a lo mejor no diferenciaban con el talento, pero que sí eran lo que a ti te gustaría tener o intentar ayudar para que llegaran, que eran como Alonso, el portero que tuve en el Laguna, Puerta, Gabriel Peco, gente que futbolísticamente amor, no tenía el talento diferencial, pero sí lo que se requiere hoy en día para ser futbolista profesional, porque hoy, como dijimos bien antes, da igual si no tienes talento, pero si eres constante y si solo tienes una o dos virtudes, pero eres constante y profesional, sabes que se te puede dar, puedes llegar y puedes vivir de esto. Entonces, lo disfruté y algunos se me escapará, ¿sabes? De los que tuve, porque la verdad que tuve muy buenos futbolistas y me gustaría recordarlos a todos, pero me vienen a la cabeza eso porque son los que me vienen en esta respuesta. Bueno, pues yo te digo, agradecido porque hayas venido aquí con nosotros. Te voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todos, ¿no? Un poquito como para que sea el sello de identidad, ¿no? Que es que me gustaría que me dijese un olor, un color y un sabor. Olor, pues, el olor a, no sé, a naturaleza, al olor a campo, que hoy en día es muy difícil encontrarlo. Te lo digo porque es lo que respiraba yo, de lo que me viene de infancia, lo típico de ahora, de hoy en día, el perfume, que cualquier uno se puede poner perfume, el olor que sentía cuando salía de mi barrio a las hierbas, a los matos que habían en los barrancos, el que se vive en un barrio, ¿sabes? Un olor a la naturaleza, ¿sabes? Destacaría el olor a la naturaleza, que hoy en día es muy difícil de sentirlo o olerlo. Sabor, a lo mejor le sorprende a mucha gente, a mí a lo agrio, a mí me gusta todo lo agrio, me Curioso. gusta lo agrio, me gusta la fruta agria, me gustan las cosas agrias, no me gusta lo típico dulce, el dulce no me, de hecho, O sea, pues el pomelo te encanta, imagino, ¿no? sí, 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 me gusta la maracuyá, que es muy agria, me encanta el limón, cosas agrias, la manzana verde, Ácida, ¿no? la ácida, ¿sabes? No sé, a lo mejor es curioso, le resulta raro a la gente. ¿Y lo otro me dijiste? Un color. Y un color, a mí me gusta mucho el color, el verde, yo destacaría el verde, me gusta mucho el verde. ¿Algún tono concreto? El verde. El verde, no sé, el verde, me encanta El el verde. verde Sporting de. Sí, el verde, es que he tenido mucha coincidencia. Empecé en el ramal que era verde y blanco. Mi primer equipo profesional fue el Setúbal verde y blanco. El equipo que me hizo me consagró a nivel europeo y eso fue el Sporting Joder. verde y blanco, ¿sabes? Y son casualidades de la vida. Por eso te digo el olor a verde, a naturaleza, ¿sabes? El verde Está todo un poco va ligado, todo ¿no? un poco ligado, así. Mi vida es un poco es simple, es muy simple, pero va ligado a lo normal, a lo común de cualquier persona en cualquier barrio o en cualquier familia, ¿sabes? Que no tiene nada o que tiene aspiraciones y va progresando en la vida. Vale, vale. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa. No será espero que no sea la última vez que vengas por aquí, porque habrá muchas cosas para hablar y para comentar. Y nada, darles las gracias a todos los que están ahí escuchándonos en directo. A los que nos vayan a escuchar, bueno, tenemos ya el canal de YouTube y estamos en Spotify también, o sea que si nos están escuchando desde esas plataformas, un saludito también para ustedes.
Y nada, espero que se lo hayan pasado bien, hayan disfrutado, hayan aprendido algo de Toño, que la verdad que, vamos, yo cuando estuve con él en el cuerpo técnico aprendí muchas cosas. Y nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente.